Un carro tanque ferroviario podía transportar alrededor de 110.000 litros, pero según la investigación presentada por Omar García Arfuch, la red reportaba en algunos documentos cerca de 10.000, solo el 10%. El volumen físico seguía dentro del tanque. En el papel, 9 de cada 10 litros prácticamente no existían. En julio de 2025, las autoridades aseguraron 129 carrotanques y más de 15 millones de litros en Coahuila. Un año después, la investigación había producido 25 órdenes de aprehensión y alcanzado a Ernesto Rufo Apel, exgobernador de Baja California y una de las figuras históricas de la oposición mexicana. Pero el número de vagones no es la parte más inquietante, lo es el mecanismo. ¿Cómo puede desaparecer el 90% de una carga sin vaciar el tanque? ¿Qué firmas necesita un tren para cruzar la frontera? ¿Y qué pruebas convierten una diferencia en los documentos en una acusación contra un exgobernador? La primera respuesta está dentro de la miniatura de este video. El combustible no desaparecía durante el viaje. Según la Fiscalía General de la República, desaparecía al ser declarado. El 7 de julio de 2025, el Gabinete de Seguridad informó de un aseguramiento extraordinario en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila. En patios ferroviarios permanecían 129 carros tanque, con 15.480.000 litros de combustible. Las autoridades señalaron que no se había acreditado legalmente su procedencia y traslado. No hubo una persecución por carretera. No hubo una bodega clandestina oculta en la sierra. La evidencia estaba detenida sobre vías de ferrocarril, una fila de depósitos metálicos capaces de mover millones de litros a través del país. Aquella escena ofrecía una prueba física, pero todavía no explicaba la estructura. Un tanque irregular no identifica por sí solo a quien ordenó una operación, preparó un pedimento, permitió el cruce o recibió el producto. Para reconstruir la ruta era necesario seguir 4 capas diferentes: la mercancía, los documentos, las empresas y el dinero. La investigación tardaría más de un año. El término huachicol suele asociarse con una toma clandestina abierta en un ducto. El huachicol fiscal funciona de otra manera. El producto puede entrar por una vía formal, transportado por una empresa registrada y acompañado por documentos aduanales. La irregularidad aparece cuando se declara menos combustible del transportado o se registra la carga como una sustancia distinta, con otra clasificación fiscal. La diferencia es decisiva. En el robo físico, el combustible sale ilegalmente de una infraestructura. En el contrabando fiscal, puede entrar por una aduana, pero ocultando su naturaleza o su volumen para evitar permisos, controles y contribuciones como el IEPS y el IVA. Por eso el objeto central de este expediente no es una manguera, es un pedimento. En la conferencia presidencial del 17 de julio de 2026, Harfuch explicó el dato que resume el caso. La red declaraba prácticamente el 10% de la capacidad real de los carros tanque. Distintos reportes de la investigación tradujeron esa proporción a una imagen sencilla, donde podía haber cerca de 110.000 litros. El documento registraba alrededor de 10.000. Pero la Fiscalía sostiene que existía una segunda modalidad. En lugar de reducir únicamente la cantidad, algunos cargamentos eran registrados como productos diferentes. Un combustible declarado como otra sustancia no solo cambia de nombre, cambia la revisión aplicable, la fracción arancelaria y la carga tributaria que debería acompañarlo. Los detalles conocidos este 21 de julio muestran por qué los agentes aduanales se convirtieron en una pieza central. De acuerdo con información de la causa penal publicada por El Universal, 3 agentes ya detenidos habrían intervenido en los trámites que permitieron el ingreso de mercancía excedente o declarada bajo otra identidad. La Fiscalía menciona 2 unidades concretas. Una fue identificada como TAX 2710, otra como UTLX 205538. En la documentación vinculada con esas operaciones aparecía cloruro de calcio. Sin embargo, peritajes de ingeniería y de identificación de hidrocarburos concluyeron que una contenía más de 111.000 litros de diésel y la otra más de 114.000 litros de gasolina regular. Esa contradicción es mucho más poderosa que una cifra aislada. El documento describía un producto químico. El análisis del contenido encontró combustible automotriz.
La causa también atribuye a un agente aduanal la intervención en trámites relacionados con 161 carrotanques. Los investigadores señalan el uso de firmas electrónicas y del sistema aduanero para registrar los datos. De importación. La acusación todavía tendrá que sostenerse frente a las defensas, pero permite comprender la escala del mecanismo. Una firma digital podía ser tan importante como la locomotora. Aquí aparece la primera gran respuesta del caso. Los 129 carrotanques no habrían cruzado un vacío institucional. Para hacerlo, necesitaban documentos, accesos al sistema, agentes autorizados y una cadena logística capaz de recibir la carga después de la frontera. Si valoras documentales que distinguen entre lo asegurado, lo que sostiene una investigación y lo que finalmente prueba un tribunal, puedes suscribirte. En este expediente, esa separación es imprescindible. Ernesto Ruffo está acusado y sujeto a proceso, pero no existe una sentencia que permita presentarlo como culpable. La ruta descrita por la FGR comenzaba en Texas. El combustible era adquirido en refinerías estadounidenses y trasladado por ferrocarril hacia 4 puntos de entrada en Tamaulipas: Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa. La orden de aprehensión citada por la jornada menciona al menos 9 embarques procedentes de Deer Park, la refinería localizada en Texas que pertenece a Pemex. Ingemar aparecía como consignataria e Internacional de Fundentes como destinataria final en México. Ese dato no significa que toda la mercancía de Deer Park fuera irregular. Sitúa operaciones concretas dentro del recorrido que la Fiscalía intenta demostrar: origen conocido, empresa consignataria, trámite aduanal, destinatario y descarga. Cada uno de esos pasos deja un registro diferente. El ferrocarril conserva identificadores de unidad y fechas de movimiento. La aduana genera pedimentos y firmas electrónicas. Las empresas emiten facturas y órdenes de compra. Los bancos registran pagos. La estrategia investigadora consistió en superponer esas huellas y comprobar si todas describían la misma carga. Cuando el documento decía 10,000 litros y la capacidad física se acercaba a 110,000, o cuando decía cloruro de calcio y el peritaje encontraba gasolina, las capas dejaban de coincidir. De acuerdo con la Fiscalía, entre enero y julio de 2025, la estructura investigada realizó 4,238 operaciones de importación por esas aduanas. No se trataba, por tanto, de un único tren que aprovechó una revisión defectuosa. La hipótesis oficial describe una actividad repetida durante meses. Después del cruce, el combustible era enviado principalmente hacia Coahuila, Durango y Zacatecas. 7 empresas de transporte habrían participado en la descarga y distribución mediante pipas y tractocamiones. El ferrocarril explicaba la entrada a gran escala. La carretera permitía dividir la carga y conducirla hacia múltiples destinos. La investigación estimó que más de 15,299,000 litros no fueron declarados correctamente. Para un conjunto concreto de operaciones, las autoridades calcularon más de 106 millones de pesos en contribuciones omitidas. Al ampliar el análisis de la red, la FGR situó el perjuicio total para la hacienda pública por encima de 4,000 millones de pesos. Estas cifras no deben mezclarse. 15 millones de litros corresponden al volumen que la investigación cuantificó como no declarado dentro de determinados movimientos. Los 106 millones representan impuestos atribuidos a ese bloque. Los más de 4,000 millones son la estimación global del daño que la Fiscalía asocia al funcionamiento de la estructura durante el periodo investigado. La distinción evita un error frecuente: sumar datos de alcances diferentes como si todos describieran exactamente la misma operación. El siguiente eslabón era empresarial. En el centro del expediente aparece Ingemar, una compañía registrada en 2018. Su objeto inicial incluía actividades portuarias y de dragado. En abril de 2019 amplió sus actividades hacia el almacenamiento, la compraventa, la importación y la exportación de hidrocarburos. Ernesto Ruffo se incorporó posteriormente como accionista. Los reportes sobre la causa lo identifican como socio principal o mayoritario durante el periodo investigado. La Fiscalía sostiene que la compañía formó parte central de la estructura utilizada para importar el combustible. El nombre convirtió un expediente técnico en una noticia nacional. Ruffo no era un empresario desconocido. En 1989 ganó el gobierno de Baja California por el Partido Acción Nacional
y se convirtió en el primer gobernador de oposición de la historia moderna de México, después de décadas de dominio del PRI. 37 años más tarde, agentes federales llegarían a Ensenada con una orden de aprehensión en su contra. Pero antes de esa detención hubo un elemento que complica el relato. Ingemar no operaba simplemente al margen de toda autorización. La empresa había obtenido 4 permisos para importar distintos tipos de combustible, con volúmenes máximos que, sumados, rondaban los 498 millones de litros. El desglose permite entender la escala legal que podía manejar la compañía, hasta 216 millones de litros de gasolina regular, 102.240.000 de gasolina de mayor octanaje, 173.280.000 de diésel y sus mezclas, y 7.200.000 de turbocina, queroseno y productos relacionados. Tener capacidad autorizada para mover casi 500 millones de litros hacía todavía más importante verificar cada pedimento. En una operación de ese tamaño, una diferencia porcentual aparentemente pequeña puede representar millones de litros. Algunos de esos permisos tenían fechas de vencimiento anteriores, pero continuaron produciendo efectos mediante resoluciones de amparo, según información publicada por La Jornada y atribuida a fuentes del Gabinete de Seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó después que una autorización retirada había sido restablecida por una decisión judicial. Esto no prueba que las importaciones investigadas fueran legales. Tampoco convierte un amparo en evidencia de contrabando. Demuestra algo más incómodo. La empresa podía exhibir autorizaciones, mientras la Fiscalía sostiene que, en operaciones concretas, declaró productos o volúmenes distintos de los realmente transportados. El problema no era tener permiso para importar, era determinar si lo que cruzaba la frontera coincidía con lo autorizado y con lo escrito en cada pedimento. La investigación avanzó desde los documentos hacia el dinero. La FGR informó del análisis de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, con movimientos superiores a 3.075 millones de pesos. También reportó operaciones cambiarias por más de 1.386 millones de dólares. Esos montos representan flujos acumulados examinados por la autoridad. No equivalen automáticamente a ganancia ilegal, ni pueden sumarse al supuesto daño fiscal. La Fiscalía afirma que varias cuentas recibían recursos y los transferían casi de inmediato, conservando saldos mínimos. A ese comportamiento lo describió como un patrón de cuentas puente, destinado a dificultar la identificación del origen y de los beneficiarios finales. El mapa financiero conectó empresas mexicanas con compañías ubicadas en Estados Unidos, pero, de nuevo, una transferencia internacional no es delictiva por sí misma. Para sostener la acusación será necesario demostrar que esos movimientos estaban vinculados con cargamentos declarados falsamente y que cada acusado conocía y controlaba la operación que se le atribuye. Esa exigencia probatoria explica por qué el expediente necesitó combinar especialidades que rara vez aparecen juntas en una noticia: ingeniería mecánica para determinar la capacidad de los tanques, química para identificar el líquido, análisis aduanero para revisar la clasificación declarada, investigación corporativa para reconstruir sociedades y análisis financiero para seguir los pagos. Ninguna disciplina bastaba por separado. Un peritaje podía decir qué había dentro de una unidad, pero no quién decidió declararla de otra manera. Una cuenta podía mostrar una transferencia, pero no qué mercancía estaba pagando. La acusación depende de que ambas historias coincidan. Esa es la diferencia entre mostrar una red y probar la responsabilidad de una persona. Con el análisis ministerial, aduanero, fiscal, ferroviario y financiero, la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada obtuvo 25 órdenes de aprehensión contra empresarios, operadores logísticos, agentes aduanales y otros posibles integrantes de la estructura. El 16 de julio de 2026, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a Ernesto Rufo, en Ensenada. Otro accionista de Ingemar, Ricardo Thompson Navarro, fue localizado ese mismo día. En la conferencia de la mañana siguiente, Harfuch informó que 8 órdenes ya habían sido ejecutadas y que existían más personas bajo investigación. Conviene precisar la atribución. La investigación ministerial
fue desarrollada por la FGR y su fiscalía especializada. Los peritajes y las solicitudes judiciales pertenecen a ese expediente. La secretaría encabezada por Harfuch participó en la coordinación federal y en la ejecución de detenciones. Presentar todo el caso como la operación individual de un solo funcionario sería inexacto. La captura tampoco resolvía el expediente, lo trasladaba a la fase en la que las pruebas deben ser discutidas frente a una defensa y evaluadas por una jueza. Rufo ya había respondido públicamente cuando los carrotanques fueron asegurados en 2025. Dijo tener la conciencia tranquila y sostuvo que Ingemar actuaba como intermediaria. Según su versión, la empresa realizaba la importación y el papeleo aduanal, mientras los comercializadores se ocupaban del traslado físico, desde las refinerías hasta las estaciones de servicio. Su frase resumía la defensa. Ellos veían papeles, no combustible. La fiscalía interpreta precisamente esos papeles de la manera contraria. Si una empresa figura como importadora, aparece vinculada a permisos y participa en los flujos financieros, la autoridad sostiene que no puede desligarse automáticamente de la veracidad de lo declarado. La defensa deberá demostrar qué control tenía cada socio, quién contrató a los agentes, quién conocía los volúmenes reales y quién recibió el beneficio de cada operación. La controversia también llegó al procedimiento judicial. Reportes de prensa recogidos en síntesis oficiales señalaron que una primera solicitud de órdenes había sido rechazada porque un juez consideró insuficientemente fundamentadas determinadas inferencias. La fiscalía presentó después el caso ante otra juzgadora y obtuvo las órdenes que fueron ejecutadas. Ese antecedente no anula las capturas posteriores, pero muestra que la solidez del expediente no puede darse por supuesta. Debe ser examinada dentro del proceso. Tras una audiencia inicial que se prolongó durante más de un día, Rufo y otros 7 acusados quedaron bajo prisión preventiva en el penal del Altiplano, mientras continuaba la definición de su situación jurídica. Esa medida cautelar tampoco es una condena. Busca asegurar la presencia de los imputados durante el procedimiento y está sujeta a las decisiones judiciales posteriores. La oposición ha denunciado persecución política y trato desigual. Figuras del PAN han sostenido que el caso pretende desviar la atención de investigaciones que afectan a miembros del oficialismo. El gobierno federal lo niega y responde que el expediente comenzó más de un año antes de la captura. Ninguna de esas posiciones resuelve la pregunta jurídica. Que una acusación produzca ventajas políticas no demuestra que sea falsa. Que una investigación tenga documentos y peritajes tampoco sustituye la obligación de probar la participación individual de cada imputado. Por eso el dato del 10% es un gran gancho, pero no puede ser el final del análisis. La diferencia entre 10,000 y 110,000 litros ayuda a explicar el presunto método. Los peritajes que encontraron gasolina, donde los documentos mencionaban cloruro de calcio, aportan una contradicción material. Las firmas electrónicas permiten identificar a quienes tramitaron pedimentos. Las cuentas reconstruyen relaciones financieras. Y los vínculos corporativos muestran quiénes ocupaban posiciones dentro de las empresas. La acusación solo se vuelve completa si la fiscalía consigue unir esas capas y demostrar conocimiento, control y beneficio. Los 129 carrotanques hicieron visible algo que normalmente permanece oculto. El huachicol fiscal no necesita parecer clandestino. Puede viajar a plena luz del día, sobre vías conocidas, con logotipos empresariales y documentos aparentemente ordinarios. Su ventaja no está en esconder el tren, está en lograr que el sistema lea otra cosa cuando el tren pasa. Y ahí está la dimensión institucional del caso. 4,238 operaciones no podrían explicarse únicamente por la decisión aislada de un conductor. La hipótesis de la Fiscalía exige una red capaz de coordinar empresas, transporte, agentes aduanales, permisos y movimientos de dinero. En la operación Enjambre, que reconstruimos en el documental anterior, algunos de los objetivos ocupaban oficinas de seguridad y gobiernos municipales. En este expediente, la pieza crítica no era un uniforme, era una firma autorizada dentro del sistema aduanero. 2 casos distintos, pero una misma advertencia. Una organización se vuelve mucho más difícil de detectar cuando no intenta romper la institución desde fuera, sino utilizar sus procedimientos desde dentro. El proceso contra Ernesto Rufo y los demás acusados todavía debe determinar responsabilidades.
Algunas afirmaciones de la FGER pueden ser confirmadas por los tribunales, modificadas durante las audiencias o rechazadas si las pruebas no resisten el contradictorio. Pero el mecanismo que abrió la investigación ya ha quedado expuesto. El 90% no desaparecía del tanque, desaparecía del documento. Y cuando las autoridades compararon ambos, una fila de 129 carrotanques dejó de ser solamente un cargamento detenido en Coahuila. Se convirtió en la ruta que llevó a una aduana, a decenas de cuentas y finalmente a la puerta de un exgobernador.